Bueno, chicos, yo creo que vamos a dar inicio con los que estamos actualmente conectados. Ya son las 6:30, hora de Colombia, entonces vamos a dar inicio al tema. Son dos temas, hay una primera parte que esa es dada por mí, entonces ya pues inicié como tal la grabación. Como les decía, en el transcurso de la charla, pues voy a compartir el enlace para la toma de la asistencia, ¿listo? Entonces, chicos, el tema que me correspondió en cuanto a mi participación es el tema de desarrollo de personal, ¿listo? Entonces les voy a compartir un material pues que tengo para que ustedes pues a medida que voy hablando ustedes también lo vayan teniendo de guía, ¿listo? Bueno, entonces no sé si ahí ya están viendo la pantalla y como tal las diapositivas. Más tarde Sí, también les ya. puedo compartir este material, ¿vale? Entonces el tema es desarrollo de personal, lo que tiene que ver con el tema de gerencia del desempeño de las personas, cómo medir el desempeño en las personas. Listo, entonces, ¿qué es la gerencia del desempeño? En gran parte del funcionamiento como tal del talento humano, es gran parte de ese funcionamiento, lo que tiene que ver con el desempeño de las personas. Por tanto, es importante conocer lo que cada empleado aporta a la empresa. Eso es fundamental. Por eso es necesario establecer un proceso para medir el nivel de compromiso que tiene la gente con la organización y conocer aspectos a mejorar del activo más importante con el que cuenta la empresa. Para eso, pues aplicamos lo que son las evaluaciones de desempeño. Como todo, pues tiene que medirse, ¿no? Para mirar en qué nivel estamos y poder luego hacer como una retroalimentación. Es una forma de poder controlar. ¿Qué es la gerencia como tal el desempeño? Es un proceso continuo que permite apreciar el desempeño del empleado en su puesto de trabajo y gestionar las acciones para mejorar y desarrollar la productividad del personal en la organización. Generalmente no es con la intención de despedir ni sacar a la gente, sino que es una forma de controlar para mirar y tomar las acciones, como lo dice ahí, necesarias y poder tomar los correctivos como tal necesarios, ¿sí? De eso se encarga lo que es la gerencia del desempeño. Es un tema importante dentro de la administración del talento humano. Entonces, la idea es contribuir al mejoramiento como tal del talento humano. Como les decía, no se encarga de despedir, que lo van a medir porque sí, con el fin de acabar el contrato, de terminar el contrato por su mal desempeño, no, sino que iniciar las acciones correctivas para mirar cómo se puede mejorar en esa persona, qué habilidades, qué conocimiento, bueno, en fin, qué se requiere para que esa persona sea más productiva, más eficiente, ¿sí? Entonces, es medir el desarrollo del potencial de los empleados en su cargo, es contribuir al incremento de la productividad en la empresa, es ofrecer las oportunidades de desarrollo y crecimiento en la empresa, es brindarle las herramientas como tal. Bueno, ¿por qué es importante para los jefes? ¿Por qué propone medidas correctivas para mejorar el desempeño? ¿Sí? Es una forma de corregir, ¿sí? Evaluar a los empleados real, consciente y objetivamente. Como todo tiene que evaluarse, ¿cierto? Tiene que medirse, ¿sí? Para mirar en qué nivel se encuentra. Eso es importante y pues una forma de retroalimentar como tal para los jefes. Para los empleados, ¿por qué es importante? Pues conocer cuáles son las debilidades y fortalezas de cada uno de ellos, cuáles son los aspectos positivos y negativos. Es importante identificar los estándares de desempeño que espera la empresa de él, ¿sí? Conocer las medidas de mejoramiento, o sea, los programas de capacitación y autoevaluar su desempeño. ¿Por qué es importante para la organización? Es evaluar el potencial de desarrollo de su talento humano, es identificar los empleados que requieren capacitación, es estimular la productividad mejorando el insumo como tal es el talento humano, es información útil para transferencias, ascensos, eliminaciones, procesos de capacitación, planeación de la carrera como tal profesional de cada uno de ellos. En esos tres aspectos, en cada uno de ellos, ¿por qué es importante como tal la gerencia de desempeño? ¿Cuál es el proceso a seguir? Pues son tres pasos.
El primero es la identificación, que abarca lo que es un diagnóstico laboral, es determinar los factores claves para el desempeño. El segundo paso como tal es la evaluación, ya la aplicación de la evaluación, que es la aplicación de métodos de evaluación de desempeño, están tres, que ya los vamos a mirar de forma pues como tal rápida, voy a hablar de cada uno de ellos. A grosso modo, métodos de características, métodos de comportamiento y los métodos de resultados. Y por último, como tal, es la retroalimentación, que investiga las causas de los problemas en el desempeño, el desarrollo de los planes de acción para el mejoramiento y el seguimiento de los planes y metas de mejoramiento. Entonces, esos son como los tres pasos o el proceso a seguir en la gerencia de desempeño. Entonces, ahí la primera fase, que es la que les había comentado, identificación, luego la evaluación y retroalimentación, entramos como tal en la fase de identificación, ¿sí? Entonces, pues todos los individuos tienen unas habilidades, como tal también tienen unas capacidades y competencias, ¿cierto? Hay un esfuerzo como tal particular de cada uno de ellos, ¿sí? Que determinan el desempeño en el cargo de cada persona, ¿sí? Esas habilidades, ese esfuerzo que ellos colocan, esas capacidades que ellos ya traen y competencias que tienen, determinan como tal el desempeño en el cargo de cada persona. Ese esfuerzo individual pues viene estimulado por unos beneficios sociales, lo que tiene que ver los salarios, como la remuneración y estímulos que da la empresa, ¿sí? Esa es la fase como tal de identificación, mirar cuáles son las habilidades que tiene el individuo, qué capacidades y competencias tiene el empleado y qué tanto pone en su esfuerzo individual para determinar el desempeño de cada uno de ellos. Se requiere de la identificación de estándares de desempeño para hacer una evaluación. Tiene que haber un estándar para, o sea, como un promedio como tal, para poder uno medir, poder contrastar, ¿sí? A eso hace para poder hacer un control, o sea, tiene que haber un punto de referencia, ¿sí? Para hacer evaluaciones y mediciones más objetivas. Para que estos estándares cumplan su propósito, no deben ser fijados al azar, se debe tener en cuenta las exigencias y resultados que se esperan de cada uno de los cargos. Deben ir acordes al análisis de los cargos, o sea, lo que es el manual de funciones, o sea, que en el manual de funciones se detallan todas las responsabilidades, actividades que tienen cada una de las personas, y unos estándares de trabajo dados por la empresa o el sector. Bueno, viene la segunda fase, que es la fase de evaluación. En esta fase se hacen juicios de valoración del desempeño del empleado a través de métodos de evaluación que califican el correcto o incorrecto desempeño de las actividades y responsabilidades del empleado en la organización. ¿Cuáles son los métodos de evaluación del desempeño? Entonces, les decía a usted, hace unos minuticos les hablaba de los diferentes métodos para evaluar. Está el método de características, el método de comportamientos y el método de resultados. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. El método de características son diseños para medir características propias que tiene cada uno de los empleados, ¿sí? En ellas encontramos lo que son las escalas gráficas, la distribución forzada, las formas narrativas, las frases descriptivas y la comparación por pares. Eso es para medir características propias de cada uno de los empleados. El método de comportamiento pues es información más orientada a la acción. Estos métodos están diseñados para describirse de manera específica qué acciones deberían o no ser aplicadas en el cargo, ¿ya? Más enfocadas a la acción, recuerden. El otro es más enfocados como a las características que tiene cada uno de los empleados. Entonces, ¿qué métodos tenemos ahí de comportamientos? El método de incidencias, de incidentes y la lista de verificación de conductas. Y el último, que son los métodos ya como tal de resultados, evalúan el logro de los empleados durante el desempeño de sus actividades. Ya vamos a enfocar el resultado. En ella que he encontrado mediciones que tienen que ver con productividad y administración por objetivos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de los métodos de característica. El primero que corresponde es el de escalas gráficas, ¿sí? Para ir en el orden. Luego hablamos de distribución forzada, luego de formas narrativas, luego de frases descriptivas y por último el de comparación por pares. Método de escalas gráficas. Utiliza un formulario de doble entrada de filas y columnas, donde las filas, pues, que son las horizontales, representan los factores de evaluación del desempeño y las columnas, que son las verticales, representan los grados de variación de esos factores. Los métodos de escalas gráficas pueden ser continuas, semicontinuas y discontinuas. Entonces, las que son continuas son escalas de calificación en las cuales solo están definidos por extremos, como bueno o malo.
las gráficas semicontinuas en este tipo de escala se tienen en cuenta los puntos intermedios entre los límites mínimos y máximos, o sea, entre bueno y malo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, excelente, bueno, regular, malo, o sea, hay más opciones, ¿sí? En los cuales encontramos lo que es bueno y regular entre lo que es excelente y malo, ¿sí? Esas serían las semicontinuas. Y escalas gráficas discontinuas, en este tipo de escala se debe seleccionar una de ellas que han sido fijadas con anterioridad para evaluar el desempeño del empleado. Entonces, aquí he citado un ejemplo de un método de escala gráficas, es en formato de evaluación de desempeño por escala gráfica, donde se coloca el nombre del empleado, el cargo del empleado, se mira el desempeño en la tarea y características del empleado, ¿sí? El desempeño en la tarea, entonces tenemos acá en el formato, según las filas, viene dada por lo que son la cantidad de tareas, calidad de las tareas realizadas, el conocimiento acerca del trabajo y miramos la escala, entonces excelente, bueno, aceptable, insuficiente. Es una escala semicontinua, ¿sí? Las características del empleado. Entonces, vamos a mirar entonces las características, entonces presentación personal, creatividad, innovación, responsabilidad, también por una escala de excelente, bueno, aceptable, insuficiente. Entonces esa sería una semicontinua. Porque recuerden que la continua es de extremos, o bueno o malo, y ya, dos opciones, sí, no, sí. Entonces es como para diferenciar la una de la otra. Estas son las de escalas gráficas. El otro método, dentro de las que miden características, está el método de elección o distribución forzada, que es el segundo método de características. Recuerden que hay método para medir características, método para medir comportamientos y método para medir resultados. Estamos todavía, para situarlos a ustedes, en el método de características. Este sería el segundo, método de elección o distribución forzada. Exige que el evaluador escoja entre varias opciones mediante frases descriptivas de desempeño. El evaluador selecciona a fuerza una o dos, las que más se apliquen al desempeño. Las frases descriptivas del desempeño pueden componerse de la siguiente manera. Entonces, tenemos bloques de dos frases que pueden ser positivas y dos frases positivas y dos negativas, ¿sí? Bloques de solo 4 frases que pueden ser todas positivas. Entonces, método de elección de distribución forzada. Aquí tenemos entonces un ejemplo, nombre del empleado, el cargo, el formato más o menos. Entonces acá se cita, solo hace lo que se le ordena, entonces positivo o negativo, ¿sí? Porque, o sea, recuerde que tenemos bloques positivos y negativos, o podemos tener todas positivas, ¿ya? Comportamiento irreprochable, positivo o negativo. Acepta críticas constructivas, positivo o negativo. No actúa eficientemente bajo las situaciones de presión, positivo o negativo, ¿ya? Estado tramable con los demás, duda en la toma de decisiones, merece toda la confianza y baja iniciativa. Las opciones pueden ser positivas o negativas. Este es otro método para medir características, que es el método de formas narrativas. Entonces, es un método que requiere que el evaluador escriba un ensayo, el evaluador, el que está evaluando al empleado, un ensayo del empleado al cual está evaluando, describiéndolo de la mejor forma posible. En el ensayo se describen fortalezas y debilidades, aspectos positivos y negativos del empleado y se plantean acciones de mejora. Entonces, este es un ejemplo de formato de evaluación por el método de frases descriptivas, ya son frases. Entonces, cumple con las responsabilidades para el objetivo primordial de la empresa, sea el de incrementar las ventas, positivo o negativo. Es amable en el desempeño de las labores y en el trato con los demás empleados, positivo o negativo. De ahí construye su ensayo de aspectos positivos o negativos y luego de ellos establece los planes de mejora. Es cuidadoso en su presentación personal en el puesto de trabajo, pero son frases que lo describen. ¿Listo? Y con base en eso, pues construye ya su ensayo. Método de comparación por pares, ¿sí? Entonces, también este método ayuda a evaluar las características de la persona. Este método compara a los empleados de dos en dos. Para ello se usa un formato en el que el empleado que tenga el mejor desempeño en determinado factor, después de compararse con otra persona, se le asigna un visto bueno. Este método es muy sencillo,
pero poco confiable y eficiente, por lo cual debe ser usado con otro método de evaluación más confiable, con uno de los que ya pues hemos mirado. Por último, pasamos entonces al método de comportamiento. Ya miramos el de característica, vamos a mirar cómo evaluar el comportamiento, que ya están más enfocados a la acción. Entonces brindan información más orientada a la acción. Estos métodos están diseñados para describirse de manera específica qué acciones deberían o no ser aplicadas en el cargo, ¿sí? Entonces hay dos métodos, el método de incidentes críticos y el lista de verificación de conductas. Entonces empezamos con el método de incidentes críticos. Se trata de un método en el que el evaluador tan pronto observa, registra los hechos excepcionalmente positivos y los negativos del desempeño del empleado mediante la observación, ¿sí? Entonces él va observando, va mirando y va registrando los aspectos positivos y negativos que tienen desempeño en cuanto al desempeño del empleado. Aquí tenemos una gráfica de comportamientos excepcionalmente negativos, normales, que están dentro de unos parámetros ya, unos estándares, y unos comportamientos excepcionales positivos, ¿ya? Está el otro método que es el de resultados, ¿sí? El de resultados, que ya es el último, para mirar ya como tal el resultado, enfocado después de la acción. Evalúan a los trabajadores con respecto a las metas alcanzadas, o sea, más por objetivos, ¿sí? Por ejemplo, un vendedor se evalúa respecto a su volumen de ventas, un ejecutivo de alta gerencia se evalúa con base en las utilidades o la tasa de crecimiento de la empresa, más por objetivo. Es enfocado a resultados. Filosofía administrativa que evalúa el desempeño teniendo como referencia el logro de objetivos fijados entre empleados y directivos. La administración por objetivo tiene como punto de partida el establecimiento de metas comunes a la organización, departamentos, jefes y empleados. Bueno, la determinación del método de evaluación más adecuado. Cuando se trata de personas, no puede hablarse como si se estuviese haciendo una receta de cocina, pues cada uno tiene su propia forma de pensar, características y dinámicas. Razón por la cual la elección de algún método que los evalúe debe adaptarse a ese mismo dinamismo humano. O sea, no hay un método como tal. El responsable del proceso, ¿quiénes son? Pues todos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes están alrededor del empleado? El jefe, los compañeros, los clientes, los subordinados. O sea, el empleado debe ser evaluado por todos. Esa sería una evaluación 360. Por tanto, por el jefe, como por sus compañeros, por los clientes y por los subordinados. ¿Listo? ¿Quién es el responsable del proceso? Entonces, el jefe o el supervisor, que en ese caso sería como lo mismo. Entonces, es el enfoque más tradicionalista para la evaluación del desempeño. Este enfoque motiva a que cada jefe sea el gestor de su propio personal. Se deben establecer los medios y criterios para la evaluación para hacerlo más objetivo. El departamento de talento humano también entraría dentro del responsable del proceso. Es otro de los enfoques más tradicionalistas y para organizaciones más conservadoras. Representa un estilo de carácter centralista y burocrático. El jefe proporciona información del desempeño de cada empleado, la cual es procesada e interpretada por el departamento de ¿quién? De personal. El comité de evaluación está conformado por un grupo de personas nombrados para este fin, constituido por empleados de diferentes dependencias, entre jefes y subordinados. Ese tipo de evaluador le da un carácter de equilibrio y objetividad a la evaluación. La autoevaluación representa la organización más democrática, en donde el empleado responde por su desempeño y realiza su propia evaluación teniendo en cuenta los criterios y parámetros de evaluación establecidos por la empresa. Por los compañeros, en este caso las personas del mismo nivel que trabajan juntas se evalúan el desempeño unas con otras. Entre compañeros pueden identificarse en habilidades de liderazgo e interpersonales que no son detectadas fácilmente por los jefes. Los subordinados, una evaluación por subordinados permite al jefe identificar cómo es visto por sus subordinados, pues son ellos con quienes tiene contacto frecuente y puede observar algunos de sus defectos. Por los clientes. Este enfoque puede usarse bajo los criterios de cliente interno y cliente externo, ¿sí? Por dos tipos. El cliente que está dentro de ya como tal de la empresa, que es un empleado, o por un cliente externo. Cliente interno se usa cuando se quieren lograr propósitos de desarrollo interno del personal. Cliente externo puede evaluar el servicio que se brinda y la imagen que ante ellos proyecta la organización.
Una evaluación 360, pues ya es por todos, constituye un sistema integral de evaluación y retroalimentación, pretende dar una perspectiva del desempeño desde todos los ángulos por el jefe, equipos, compañeros, clientes, entre otros. Es decir, cada persona es evaluada por las personas de su entorno. Entonces ya entramos a la última fase, ya hemos pasado por la fase de identificación, la fase de evaluación y entramos a la fase que es la última, que es la retroalimentación. En la retroalimentación pues ya se investiga lo que son las causas de problemas en el desempeño, el desarrollo de los planes de acción para mejorar, el seguimiento de los planes y metas de mejoramiento, que ya es como el control. Bueno. Entonces, hay una entrevista de retroalimentación con cada uno de ellos, de cada uno de los empleados, después de aplicar la evaluación, que da la oportunidad a los jefes de analizar el desempeño del empleado y de identificar las áreas susceptibles a mejorar o de mayor potencial del empleado. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? Pues dar a conocer al empleado lo que debe mejorar, conocer lo que la organización espera de él y lo que debe hacer para desempeñarse conforme, llegar a un consenso entre empleados y jefe sobre las acciones que se deben emprender para desarrollar, reforzar y utilizar mejor las capacidades, promover relaciones de entretenimiento, pues el empleado puede explicar las razones de su desempeño y el jefe hablar claramente y con franqueza de qué es lo que espera de él, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones? Evitar integrar un gran sistema de evaluación del desempeño capaz de servir a todas las necesidades de la empresa. Debe basarse en hechos objetivamente observados y no en opiniones subjetivas. El proceso no puede reducirse al simple juicio superficial y unilateral del jefe con respecto al comportamiento del empleado. No manejar cada evaluación como tarea de rutina, sino dedicarle el tiempo suficiente para analizar las causas de los resultados y determinar las acciones de mejora. Poseer toda la información acerca del desempeño real del empleado en su puesto de trabajo. Tener patrones y estándares de evaluación claros tanto para el evaluador como para el evaluado. Entonces, chicos, esta ha sido como mi presentación en cuanto al tema de gerencia del desempeño. Es como tal la parte teórica de lo que tiene que ver con la gerencia del desempeño, que nos sirve para mejorar, aumentar la productividad de las personas, nos sirve para controlar, ¿sí? Mirar qué podemos reforzar, en qué debe enfocarse la empresa, las organizaciones, ¿cierto? Después de evaluar como tal el desempeño de cada uno de cada uno de su personal vinculado a la organización, les permite, ¿sí? Lograr un mejor ambiente de trabajo, un mejor desempeño, ¿sí? Entonces, doy paso, si está por ahí la docente, si está por ahí la docente, Sí, por acá estoy, profesor Yoliray listo. Romero. Listo, sí, señor. Entonces, damos paso, profe, a su presentación. Sí, voy a, déjame ver acá, compartir mi ventana. Yo les voy a compartir un tema un poco eh, diferente, pero también complementario con estos temas que tienen que ver con la gestión de talento, ¿no? ¿Logran ver mi presentación? Sí, sí, señora. Sí, señora. Ok, perfecto, gracias. Bueno, además vale decir que esta es mi primera experiencia en clase espejo desde la Universidad Católica Andrés Bello, acá en Venezuela, y bueno, saludos a mis estudiantes que los tengo acá conectados también. Y un placer, profesor Julian, gracias por su explicación. Nosotros desde Relaciones Industriales acá en la universidad también abordamos estos temas de la gestión del desempeño. Yo particularmente también soy docente de esa cátedra, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar un poco de lo que es la captación del talento y cuál es la visión estratégica que podemos tener de ella y las tendencias con las que nos estamos manejando en estos momentos, ¿no?
Vamos a hablar, vamos a partir de, bueno, qué es lo que está pasando en el contexto. Vamos a tocar muy brevemente los aspectos teóricos que involucran el sistema de gestión de talento y por lo tanto la captación. ¿Qué está pasando actualmente en el mundo con las empresas y las personas? Y cómo entonces la visión estratégica de la captación y la selección ha venido cambiando de manera significativa, generando unas tendencias importantes en términos de atracción del talento y de lo que hoy llamamos inducción y también onboarding, ¿no? Y entender un poco qué otras cosas se pueden hacer y cómo se pueden implementar en las organizaciones. Una de las cosas interesantes es que, bueno, para nosotros es muy importante en esta primera actividad de conexión con ustedes, dar a conocer a quien está acompañándoles desde lo formal y lo informal. Igualmente, yo voy a compartir este contenido en línea con todos ustedes. Y bueno, me disculpan que tengo un poco de gripe. Fíjense, nosotros venimos transitando en todo lo que ha sido el desarrollo de los temas de talento a lo largo del tiempo, ¿no? Partiendo de lo que eran las primeras oficinas de personal y el paradigma de control, hasta lo que hoy estamos entendiendo como la visión sistémica y la forma como desde la gestión de talento visualizamos el futuro, un futuro orientado por la personalización, la autonomía, la diversidad, la ubicuidad y el desarrollo de distintas capacidades, además apoyados en tecnología. Basado en esta situación, partimos de, bueno, una forma de entender al mundo caracterizado por una velocidad y ritmos diferentes. Hay una serie de, digamos, definiciones que han venido en este momento a ocuparnos el tiempo en tratar de entender cómo funciona el mundo. Y una de esas definiciones ha sido el entorno VUCA, el BANI. ¿Okay? Ustedes acá, luego cuando tengan esta presentación acá en Info, tienen un enlace con siempre van a tener algún enlace con algún paper que les permita ampliar el contenido que les estoy compartiendo acá. Cuando hablamos de todo lo que es la gestión de talento, en esos entornos complejos, en los entornos en los que nos estamos desarrollando con alta volatilidad y rapidez de los cambios, hay tres elementos que son importantes recordar, y es que la gestión de talento es la que permite habilitar para el cambio a las organizaciones, facultarlas de ventajas competitivas y promover los resultados. Bajo esa perspectiva de gestión de talento, vimos que el profesor Julian nos hablaba del tema de desempeño, y también el tema de desempeño se vincula con compensación, se vincula con formación y desarrollo, y nosotros nos vamos a detener en estos tres aspectos: atracción, captación y selección, incorporación y onboarding y experiencia del empleado, como las últimas tendencias que están viniendo a explicar cómo desde gestión de talento nosotros apoyamos a las organizaciones a ser más competitivas. Comprendiendo el mundo en esta forma en la que la volatilidad, la turbulencia, también la fragilidad y la incertidumbre se apodera de las dinámicas en las organizaciones. Uno de los elementos con los que nosotros estamos trabajando de manera constante es con la complejidad, con los elementos no lineales y ambiguos que hacen que nuestra forma de aproximarnos tanto a las organizaciones como en la comprensión de las personas sea diferente. Y de allí es que han venido surgiendo tendencias interesantes en materia de captación, ¿no? Cuando hablamos de las empresas están emplazadas a tener un nivel de agilidad y adaptabilidad muy importante. Necesitan tener una estrategia de transformación para adoptar de manera ágil los cambios,
necesitan también ser rentables y mantener sus inversiones fundamentalmente enfocadas en la tecnología. Las estrategias y competitividad están orientadas a si se mueven primero que el mercado o siguen al mercado, que son estos dos términos de first mover o fast follower, y cómo promueven la productividad, eficacia y eficiencia desde los distintos procesos y la cadena de suministro. Esta situación de las empresas, nosotros como gestores de talento, tenemos que apoyar a resolverlas y acompañarlas desde las personas. Entonces, entendemos que además las personas están exigiendo, requiriendo que se consideren elementos de diversidad e inclusión, no solamente desde preferencias, sino también desde capacidad. Contar con elementos de equidad en la forma cómo se gestiona el trabajo, cómo se asigna y cómo se compensa, y la capacidad que tenemos de ascender a posiciones superiores. También conectarnos, ¿no? Y conectarnos con los propósitos de las organizaciones y con elementos que tienen que ver con sustentabilidad ambiental, por ejemplo. El concepto de nómada digital ha venido a, digamos, colocar un nivel de exigencia adicional porque estamos gestionando personas en nuestras organizaciones desde distintas partes del mundo. Y eso, el trabajo remoto y el nómada digital, nos ha venido a exigir niveles de flexibilidad importantes para entender distintas culturas y poner nuestro conocimiento al servicio de una organización que puede estar en un país totalmente distinto al nuestro. Podemos estar teniendo compañeros de trabajo que, bueno, hablan idiomas diferentes y tienen rutinas y horarios de trabajo diferentes. Bajo ese entorno es que entonces la gestión de talento comienza a verse emplazada a generar unas dinámicas adaptativas de trabajo, y es allí entonces donde nosotros empezamos a entender que el proceso de captación y selección tiene unos elementos, tiene 4 elementos bien interesantes y exigentes también, ¿no? Primero, como su proceso de la gestión del talento, la captación y la selección busca conectar con el mercado laboral para atraer e incorporar personas a la organización. Y cuando nosotros hablamos del sistema de gestión de talento, las actividades principales tienen que ver con pues, la provisión, la retención, el mantenimiento y el desarrollo, y hay distintas maneras de manejarlo o de entenderlo. Nosotros particularmente, desde lo que es el subsistema de provisión, entendemos que la captación parte también de hacer pronósticos de movimientos internos, de hacer un trabajo importante de reclutamiento, no solamente externo, sino también interno, y de hacer procesos de selección y contratación que sean efectivos, ¿no? Adicionalmente, como estrategia desde el punto de vista de lograr que las personas tengan compatibilidad técnica, actitudinal y cultural, y es algo que siempre le menciono a mis estudiantes. La propuesta implica que hay que buscar anticiparse, ¿no? Y pensar en cuál es el personal que la organización requiere para cumplir los objetivos y cómo esa gente se va a mover dentro de la organización. Entender cuáles son los perfiles clave, cómo vamos a abordar la estrategia de adquisición, a conectarnos con el mercado, para luego de tener, digamos, esa masa de postulantes, entonces evaluarlos e ingresarlos en la organización, considerando quiénes son más aptos y cuál es la oferta de valor que le podemos dar a estas personas. Vincularlos aprovechándonos de tendencias y de vínculos con otras disciplinas como el marketing, por ejemplo, a través de digamos, esas actividades del employer branding y otras acciones tácticas que pudiéramos estar trabajando. Y siempre es importante medir el impacto de las cosas que hacemos tanto en la organización como de cara al candidato.
La captación y la selección como una perspectiva, lo que busca es pensar en todos los recursos que tenemos. Hay recursos internos, hay recursos externos. Desde la perspectiva de conexión con el mercado, las marcas empleadoras y todo lo que ha venido a hacer el reclutamiento social está teniendo un auge importante para apoyar en la atracción de esos futuros colaboradores, más allá de la oferta inmediata de lo que significa la postulación de una vacante. Desde el punto de vista de perspectivas, el reclutamiento interno y el externo tienen dimensiones diferentes, actividades diferentes, que pueden verse enriquecidas también por las tendencias que vamos a ver más adelante. Y hay una serie de procesos involucrados en el reclutamiento y la selección, cómo tener clara cuál es el perfil, cuáles son las fuentes de reclutamiento que vamos a usar, cómo vamos a filtrar esos postulantes para que efectivamente ingresen en nuestros procesos de selección. Y finalmente, la recomendación es ver también la captación y la selección como un resultado sobre el cual tenemos que medir el impacto y entender que lo que hacemos tiene un conjunto de indicadores que se pueden vincular con las distintas perspectivas del negocio. Cuando hablamos de indicadores, hablamos de 3 niveles de indicadores particulares: los estratégicos, que son esos que están más vinculados con bueno, las metas principales del negocio; los tácticos, que tienen que ver con cómo desde el proceso de captación nosotros favorecemos que el resto de los procesos de la compañía se lleven adelante; y el operativo es lo que hacemos nosotros internamente en gestión de talento día a día, garantizando que estamos dando el tiempo de respuesta, el número de candidatos aptos, y que estamos haciendo un trabajo realmente de calidad para nuestros stakeholders. Cuando hablamos de captación y selección, hay un conjunto de tendencias, y es un poco bueno, la orientación principal de este compartir de hoy. Y vamos a hablar básicamente de 4 tipos de tendencias. Unas están orientadas a la atracción y a cómo capturamos el interés de las personas que están en el mercado laboral a través de los factores que son atractivos de la organización. Nuestras organizaciones pueden ser más atractivas por el salario que ofrecen, por los beneficios, por las posibilidades de desarrollo, por la marca y la reputación inclusive. Todos estos son factores de atractividad que a través de algunas tendencias se ponen en el mercado para facilitar que más personas se acerquen a nosotros buscando, bueno, una opción de empleo. Desde el punto de vista de la captación, nosotros necesitamos disponer de múltiples postulantes con ciertas capacidades, y la forma como nosotros podemos captar esas personas, ¿okay?, adquirir sus conocimientos, ha venido a desarrollarse una serie de tendencias que son bien interesantes. Igual en términos de selección, cómo hacer para identificar el mejor candidato de ese cúmulo, ese multiplicidad, perdón, de postulantes, y cuáles metodologías además usamos apoyadas en distintas disciplinas. Tradicionalmente nos hemos apoyado en la psicología para todo lo que son las pruebas. Sin embargo, hay otros elementos que están viniendo a apoyar todo lo que es la estrategia de captación y selección. Y desde el punto de vista de la vinculación, es cómo hacemos que las personas se fidelicen con nosotros desde el primer momento, desde que entran a la organización de manera operacional y efectiva, cómo entonces trabajan de una mejor forma con nosotros. Cuando hablamos de las tendencias que están vinculadas con la atracción, fundamentalmente encontramos tres temas, ¿no? Encontramos primero el employer branding, y es la forma como las empresas se diferencian en el mercado. Cómo una organización, por ejemplo, como Netflix, aborda una estrategia de employer branding diferente a una empresa como Google, una empresa como Facebook, ¿ok? Hablando de, por supuesto, las grandes empresas
globales, pero si hablamos de cualquiera de las organizaciones en nuestros países, en Colombia o en Venezuela, perfectamente podemos identificar que hay organizaciones que tienen estrategias de employer branding muy claras, apalancadas en, por ejemplo, su imagen, en sus productos, en sus servicios, en la reputación, en la trayectoria, ¿ok? Que tienen. Luego, ustedes accediendo a los links que encontrar acá van a poder, bueno, ampliar información tanto como deseen. Todo lo que es el Talent Marketplace son en este momento plataformas donde las organizaciones están ofreciendo no solamente opciones para puestos vacantes, sino proyectos y gestión de carrera. Tradicionalmente las organizaciones, cuando abordábamos el tema de captación y selección, nos enfocábamos únicamente en la forma como nosotros posteábamos vacantes. Sin embargo, ahora el Talent Marketplace lo que está buscando es trabajadores ubicuos por proyectos, a destajo. Estamos ampliando de manera significativa la forma como nos acercamos al mercado laboral con una propuesta y capturamos esas personas que tienen diferentes intereses y necesidades. Cuando hablamos del inbound marketing, el inbound marketing se apoya en las estrategias del marketing digital para desarrollar estrategias que busquen implicar a cierto grupo específico de candidatos, tanto de manera activa como pasiva. Una de las cosas interesantes o de las aplicaciones más interesantes que el inbound marketing está apoyando para lo que son las tendencias de captación y selección es en las empresas de tecnología. Los desarrolladores de tecnología son un nicho muy importante dentro del mercado de talento. Además, los developers son personas bastante difíciles de contratar y justamente esa visión de candidate persona que tiene unas características muy particulares, y por eso les hago el ejemplo de los developers en tecnologías, permiten que entonces, a través de estrategias muy específicas apoyadas en el marketing digital, yo pueda estar continuamente atrayendo candidatos que sean válidos para mi oferta dentro de la organización. Entonces, lo primero, digamos, es hacernos atractivos. Lo primero que tenemos que hacer es lograr capturar la atención de esas personas que están en el mercado laboral. Una vez que lo hemos logrado y estamos avanzando en esa materia, entonces hay dos tendencias importantes para lo que es el proceso de captación propiamente dicho. La primera es el employee experience o la experiencia del empleado, y la segunda es la gestión de la marca empleadora. Cuando las personas se acercan a nuestras organizaciones, una de las cosas que quieren ver es qué va a pasar con ellos en el futuro. Sí, más ahora que nunca en este entorno Bani, las personas quieren tener respuestas anticipadas, aceleradas, de lo que va a ser su recorrido en la organización. Y es justamente el employee experience el que hace que podamos desarrollar una ruta de vivencias y actividades que la persona va a compartir durante su permanencia en la organización. Entonces, cuando nosotros hablamos del employee experience, hablamos de distintos ciclos o momentos hito dentro de la organización. De un momento hito muy importante es la captación. En el momento en que nosotros le llamamos para una entrevista, en el momento en que lo acercamos a un panel de selección, en la forma como abordamos el proceso, tanto de cara a gestión de talento como de cara a la unidad solicitante, en todos esos momentos hay experiencias. Y esas experiencias dejaron de ser empíricas e intuitivas para transformarse en elementos importantes de atención. Firmas consultoras expertas en el mundo de gestión de talento como Mercer, por ejemplo, o como Qualtrics, están midiendo de manera
muy seria todo lo que es la experiencia del empleado y dando recomendaciones bien específicas de cómo tener fortaleza en el mercado laboral de talento a través de lo que es la ruta de la experiencia del empleado. La marca empleadora es una estrategia que se ampara en la marca institucional y es algo que no debemos olvidar. La marca empleadora digamos, se resguarda bajo el paraguas de la marca institucional. Entonces, todos aquellos elementos que son fortaleza de la marca institucional es muy importante que sean aprovechados dentro de la marca empleadora. Y en este momento nos estamos apoyando mucho en tecnología para focalizarnos en puntos de interés de futuros candidatos. Inclusive, muchas organizaciones están apostando a su marca empleadora no solamente a través de websites para capturar el talento, sino desde su website mostrarse atractivo para futuros grupos de candidatos y mostrar información inclusive de la experiencia, de lo que ocurre dentro de la organización para que esto pueda ser bueno, atractivo para las personas que estamos buscando incorporar. Muchas organizaciones a través de portales como LinkedIn comparten qué es lo que hacen y cómo lo hacen puertas adentro, buscando justamente que el nivel de atractividad como empleador sea significativo. Cuando ya nos avanzamos y entramos en lo que es el proceso de selección propiamente dicho, hay tres tendencias importantes, sin dejar, por supuesto, de lado la metodología más tradicional de entrevistas o de pruebas psicométricas o psicológicas, actividades como el Assessment Center o los centros de evaluación de candidatos, permiten que pueda desarrollarse ciertas capacidades para identificar competencias o capacidades genéricas en los candidatos a través de simulaciones, a través de role-playing, inclusive apoyados en tecnología de manera presencial o virtual. Y estos assessment centers se están viendo particularmente y positivamente impactados por la gamificación. Esa gamificación, el proceso a través del cual diseñamos un juego de manera presencial o virtual, puede evidenciarse conductas genéricas importantes. Nosotros, además, en la Universidad Católica Andrés Bello, apoyados en la realidad virtual y la inteligencia artificial, tenemos un área, una academia de eSports, donde estamos apoyando a organizaciones a hacer procesos de selección utilizando realidad virtual, haciendo diagnóstico de capacidades de comunicación, de liderazgo y de gerencia, inclusive, apoyadas en tecnología, ¿no? Entonces, la forma como nosotros tratemos de identificar esas competencias, inclusive conocimientos técnicos en las personas que queremos incorporar en la organización, mientras más versátil y más diferente, o sea, mayor diferenciación podamos tener, vamos a tener muchas mayores probabilidades de éxito de encontrar ese candidato ideal, ¿no? Esa mejor persona para incorporar en la organización. Cuando hablamos de las tendencias del onboarding, que es lo que típicamente llamamos inducción, y son como dos elementos diferentes, y cuando hablamos de inducción hablamos del plazo más inmediato al momento de contratación, cuando hablamos de onboarding hablamos de un proceso un poco más prolongado en el tiempo. En esta materia, igualmente, el Employee Experience está siendo muy significativo en la forma como se vincula el desarrollo en esa ruta total de la persona en la organización. Cuando hablamos inclusive de organizaciones de tecnología como Google, por ejemplo, o como Intel, que están creando actividades de coworking y community en las cuales designan a un compañero o se forma un grupo de colegas con pocos años de servicio para ayudar a los nuevos ingresos a conocer e interpretar su puesto de trabajo, a resolver problemas cotidianos que son parte de, bueno, su reciente incorporación y a vincularlos inclusive con la directiva de la organización, con
los distintos líderes en los procesos del negocio. La gamificación también está siendo empleada en el onboarding, un poco para utilizar actividades divertidas, recompensas, progreso, tablas de calificaciones y reglas que le animen a la persona a conocer la dinámica de la organización, que le animen a conocer inclusive de manera virtual sitios de trabajo que están en otras sedes, que están ubicados inclusive, pues obviamente en otros países, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos todas estas tendencias y vemos que hay tanta información y tanta diversidad e interdisciplinariedad, nos ponemos a pensar un poco en qué cosas hay que hacer. O sea, ¿cómo hacemos para atraer, captar y seleccionar la mejor gente? Y un poco la propuesta es que se investigue, ¿okay? Y se identifique cuál es la mejor opción que se alinea con la estrategia institucional. Es importante segmentar las acciones y elegir cuáles son las estrategias más efectivas a cada caso. No es la misma estrategia la que vamos a necesitar para un operario de planta, la que vamos a necesitar para un gerente o para un representante de ventas. Y en función de esa segmentación es que entonces podemos diseñar procesos de selección que sean ágiles, que idealmente nos apoyemos con la tecnología. Hay organizaciones que aun cuando seamos organizaciones pequeñas o medianas, que no tengamos grandes oportunidades de acceder a tecnología, elementos sencillos como apoyarnos en las herramientas de Google, por ejemplo, como Forms, como actividades en Meet, como entrevistas virtuales, perfectamente pueden ser desarrollados y pueden darle una experiencia diferente a esa persona que está siendo candidato y está conectando por primera vez con nosotros. Importantísimo, y lo mencionaba el profesor Julian cuando hablaba de desempeño, en captación el feedback también es importante, la retroalimentación también es importante. Y es importante no solamente de cara al cliente interno que tiene la posición que cubrir, sino también de cara a el candidato, por ejemplo, ¿no? Inclusive cuando nos conectamos con otras instituciones, con universidades que nos apoyen en la contratación de candidatos, pues también allí es importante tener esa retroalimentación y medir qué tan efectivos hemos estado siendo en nuestros procesos de captación y selección. Ya para aplicar estos enfoques hay algunas recomendaciones muy importantes. La primera es que hay que conocer muy bien la dinámica del negocio, conocer la cadena de valor, los procesos, las estructuras. Es totalmente diferente desarrollar un proceso de captación y selección en una empresa de consumo que en una empresa de tecnología o en una empresa del sector comercio. Entonces, entender esto es una de nuestras principales tareas. También conectar con las audiencias clave internas y externas. Y aquí estoy hablando de conectarnos con otras instituciones, con nuestro personal interno para que nos refieran colaboradores. Tener claros cuáles son los perfiles, cuáles son los retos a los que estas personas se van a enfrentar en su proceso de captación y selección, qué resultados esperamos de ellos una vez se hayan incorporado. Teniendo esto claro, diseñar y calibrar procesos que estén segmentados, que nos permitan identificar cuál es la mejor opción metodológica. Muchas veces queremos entrar por moda en algunas opciones y decir que vamos a aplicar, por ejemplo, gamificación a todas las posiciones y nos damos cuenta que probablemente no todas las posiciones son factibles de ser seleccionadas bajo Assessment Center. Entonces, tenemos que cuidadosamente entender cuál es la mejor opción que se asocia a cada uno de los segmentos de personal, operarios, profesionales, supervisores, gerentes, y cómo entonces nosotros desarrollamos acciones para que eso ocurra. Importantísimo observar cómo va funcionando y mantener ese feedback y realizar ajustes. Muchas veces implementamos opciones
implementamos o experimentamos más bien con algunos procesos de selección y nos damos cuenta a través de la observación que necesitamos incorporar otras rutinas, acumular conocimiento a través de pruebas y hacer mix, es decir, generar un proceso de captación y selección que se apoye sí en la marca empleadora o en la tecnología, pero que también utilice métodos tradicionales como por ejemplo las pruebas psicométricas. Mantener la medición de cada una de las fases del proceso, desde la atracción hasta la incorporación, nos va a dar cuenta de qué tan efectivos estamos siendo en los planteamientos sobre los cuales estamos abordando la estrategia de adquisición en la organización. Finalmente, yo les quiero recomendar, desde el punto de vista de estos próximos pasos, que ustedes se tomen el tiempo para investigar y adaptar el conocimiento y técnicas metodológicas que tengan para que estas tendencias puedan facilitar su toma de decisiones. En la investigación y la adaptación vamos a encontrar qué es lo más aplicable, qué es lo que realmente responde a la necesidad de la organización, mantenerse en lo valioso de los procesos de captación implica que la conexión personal, las entrevistas bajo los modelos de situación, tarea, acción y resultados, que es ese método STAR, y la bienvenida a los puestos de trabajo son actividades irreemplazables. Por más tecnología, por más tendencias que queramos incorporar, siempre vamos a necesitar una buena dosis de conexión con las personas que se incorporan a nuestra organización. Ser eficiente y productivo implica también a veces renunciar a las modas y entender que no todas aplican a los sectores, a los negocios y a los tamaños de organización para que agreguen valor. La forma como lo vamos a lograr es midiendo resultados, es entendiendo que hay un conjunto de indicadores que reflejan el tracking de procesos y que permiten mejorar y capitalizar una serie de aspectos clave para que nosotros podamos entonces abordar de una mejor manera los procesos de captación y selección, ¿no? Dicho esto, pues quedo atenta acá a mostrarles una serie de referencias sobre las cuales ustedes pueden profundizar en los temas de captación de talento y también de algunos procedimientos desde lo tradicional y también lo innovador, y pues justamente abrir el espacio para preguntas y respuestas, y además usando la tecnología dejarles allí ese código QR para que tengan la amabilidad de compartir conmigo el feedback sobre esta actividad que tuvimos el día de hoy, el profesor Julian y yo con ustedes. Entonces, profesor, le dejo a usted la palabra. Bueno, chicos, entonces quedamos abiertos, como dice la profe Yonirai, a las preguntas. Entonces, pues se abre el espacio para que ustedes con mucho gusto formulen sus preguntas. A ver, pareciera que está todo sumamente claro por acá, están todos en silencio. Ah, no.